Ángela Carabalí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por generar este espacio con gente que hace cine. Estoy encantada de estar aquí. Soy seguidora de gente que hace cine, así que es un honor, un placer, una alegría para mí. Bueno, eres directora, documentalista, eres guionista, eres editora también, eres profesora. Ajá, sí. Todo eso al mismo tiempo. Todo eso y una de las productoras también de esta película. En el mundo del documental independiente tiende a pasar eso, ¿no? La autoría creo que se da completa. Sí, aunque hay personas que deciden como asumir unos roles específicos, pero a veces tal vez como un poco las condiciones de trabajo hace que te empieces como a mover en diferentes escenarios. ¿Y cuál prefieres? Me encanta no es que todos me gustan, la verdad la dirección es pues mi pasión. Sí. Y la dirección va pues de la mano del guión. La producción pues tiene que ver con sacar adelante los proyectos, ¿no? Que son años y generalmente el documental es de muchos años. Y pues algo que sí es nuevo para mí es el montaje. Y la verdad me encuentro muy cómoda en esta labor. Es un nuevo descubrimiento y me siento muy bien. Como que las otras las hago para mis proyectos y el montaje quiero hacerlo para otros documentales. Esta relación entre nosotros acá, la razón por la cual arrancamos acá en Gente que hace cine, o la razón por la cual estamos conversando hoy, es porque nos conocimos en el Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos SAPCINE en Cali. Y allá estabas con tu productora Sandra Tavares presentando y buscando opciones para un proyecto documental que es una película que se estrena en 2025, ¿sí? Que se llama Soñé su nombre. Tal cual, así es. Padre, ahora que ya estoy aquí, dime dónde estás. ¿Estás en una fosa común con más personas? ¿En los relatos de la gente? Antes de que hablemos de la película, me interesa muchísimo ese recorrido que hay. Para que tú llegaras a un mercado como SAPCINE, que estabas buscando aliados de finalización. Últimos procesos ya. ¿Qué son los últimos procesos, digamos, que estabas buscando? Distribución. Y estábamos buscando justamente como promoción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la comunicación, alianzas para la postproducción en aspectos como audiodescripción, closed caption, ya que nos interesa mucho el tema de la accesibilidad. Y a ver, en este momento, la asesoría legal, muy importante para finalizar una película. Mira que nosotros hablamos en las escuelas, tú que eres profe, en las escuelas de cine, en el audiovisual, se habla muchísimo de cómo creamos la película, cómo hacemos el guión, cómo salimos a rodar, cuáles son las mejores condiciones de luz, que aquí no están muy buenas hoy, cómo grabamos. Pero todos estos procesos sí, como que no hay mucho espacio, ¿verdad? Y creo que a ustedes, cuando ya en el ejercicio del oficio, les toca hacer una escuela haciendo para llegar a esos procesos. Definitivamente, como que te enfocas en los procesos principales, que es el color, el diseño sonoro, la musicalización, y eso es como que lo que te has trazado en la ruta, y luego te das cuenta que hay otros procesos alternos muy importantes y que realmente son urgentes, necesarios para finalizar bien las películas, como la asesoría legal, ¿cierto? Que hace parte del cine, de hacer cine, de la manufactura del cine. Lo que te quería preguntar es, ya llegas a SAPCINE en 2024 y este 2025 vas a estrenar, que hay unos estrenos muy bacanos que podemos decir, ¿sí o no? Sí, en este momento. Claro. ¿Cuáles son? Sí. Pues vamos a estrenar en Hot Dogs. Estamos en la competencia internacional. Y en San Francisco Film Festival vamos a estar ahí como en el territorio americano, ¿sí? Ese sería como nuestro estreno en Estados Unidos. Y estamos a la espera de otros estrenos en otras regiones, en otros territorios. Y después de esos territorios, pues el estreno en Colombia. Sí, claro. O sea que 2025 es el año para Soñé su nombre. Sí. Devolvámonos entonces en el tiempo. Bien. Llegamos al estreno y ¿dónde surge esta película que creo que
estabas preguntando antes de grabar qué tal me pareció. Te alcancé a dar solamente un atisbo, pero creo que lo vamos a desarrollar ahora. Porque creo que este podcast también sirve para inspirar a las personas, a las mujeres cineastas, por ejemplo, o las mujeres en territorio, o a las personas que hacen cine en un proyecto documental. ¿Cuándo arranca esa vuelta? ¿Cuándo tú dices, voy a hacer esta película? ¿Cuándo eso se vuelve una película? Porque me imagino que la película la estabas haciendo hace miles de años. Mira que no, esto fue una total sorpresa. Mi trabajo anterior es un documental transmedia y tenía un componente interactivo fuerte, se llama Pregoneros de Medellín. Y entonces estuve trabajando muchos años en ese proyecto y eso fue ya como en el 2016 que dije, bueno, a tomarme un año de descanso porque fue muy intenso, como porque era una propuesta muy innovadora y la verdad fue mucho ensayo y error, encontrar, como descubrir un universo, un lenguaje narrativo. Entonces estaba así como muy agotada y no tenía nada en mente. Y en ese momento estábamos en los acuerdos de paz, ¿sí? Entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Y en ese momento de los acuerdos de paz, pues salió la Comisión de la Verdad y empezaron a hablar las víctimas y todo el mundo hablaba de esto por todas partes. Y yo empecé como, no sé, como a pensar mucho en las víctimas, ¿no? Y en los horrores que habíamos vivido en Colombia. Y eso me empezó como a rondar mucho la cabeza. Y resulta que un día tuve un sueño en el que yo me adentraba en los territorios que frecuentaba mi papá. Y en ese sueño, pues él me pedía que lo buscara, ¿no? Era como un sueño así revelador. Y yo en mi infancia había tenido muchos sueños con mi padre, pero ese fue como algo contundente y eso fue finalizando el 2016. Entonces en el 2017 dije, bueno, esto va a ser mi próximo trabajo. No sabía muy bien cómo se iba a desarrollar. Al principio creí que era algo más externo. Yo iba a contar la historia de otros a partir pues de esa búsqueda mía, y la película durante los años que fueron pasando fue pidiendo algo más personal, más familiar, algo más íntimo para conectarnos con un drama colectivo como es la desaparición forzada a nivel nacional, a nivel colombiano y latinoamericano. Entonces, ya lo has dicho de alguna manera, si alguien entonces está en un elevator pitch, cuéntanos rápidamente de qué va la película. Rápidamente Soñé su nombre, cuenta el viaje que hacemos mi hermana Juliana y yo desde Medellín hacia el suroccidente de Colombia en busca de nuestro padre. Él fue un agricultor afrodescendiente que desaparecieron forzadamente hace 30 años en un resguardo indígena. Y la razón por la que nosotros lo vamos a buscar es porque yo tuve un sueño en el que él me pidió que lo encontrara. O sea, si no les ha dado ganas de ver la película, yo no sé qué están pensando. Es muy fuerte por todo lado. Sí. Porque es absolutamente íntimo, personal. Al mismo tiempo, en ese viaje que te propones, vas a descubrir una cantidad de cosas que me imagino que sigues descubriendo. Sí, claro. ¿Sí? Uno cree que ya, como que ya hasta aquí llegué. Como que cierras el ciclo. Y eso es bien complejo. Yo, antes de hacer esta película, pues ignoraba completamente el drama de la desaparición forzada, siendo yo pues víctima de esto. Pero, perdóname, claro. ¿Eras consciente del tema? No, eso parece mentira, pero no era consciente, lo ignoraba completamente la dimensión que tenía, tanto a nivel nacional. Sabía que estaba, pues, que en el cono sur hubo desaparición forzada en tiempos de dictaduras, pero no tenía la dimensión de lo que eso implicaba en mi país y del dolor que eso generaba. Sí, había como una concepción muy errónea de la desaparición forzada, y este sueño lo que trajo a mí fue como poner los pies en la tierra, identificar más como las problemáticas de mi país, siendo yo documentalista. Yo ya venía trabajando principalmente con el trabajo informal, era mi pasión, mi interés en ese momento, y ya aquí se vuelve más con un tema de derechos humanos por un sueño. ¿Tú considerabas, o sea, en la casa se hablaba de tu papá como un desaparecido, una víctima de desaparición forzada? ¿Se hablaba así? Sabíamos que estaba desaparecido, sí, pero que habláramos directamente del tema, no. De hecho, fue un tema como que se omitió durante muchos años. Somos una familia muy alegre y la alegría y la perseverancia nos permitió salir adelante, y eso fue como algo que nos sirvió mucho para fortalecernos y avanzar. Solo que se silenció el tema porque era muy doloroso y cada quien seguramente lo vivió en silencio, y yo lo había completamente desterrado de mi historia, de mi vida. Hasta yo llegué a pensar, cuando niña yo creía que
el hecho de que a él le hubieran desaparecido era más amable conmigo, porque haberlo visto de pronto en un ataúd hubiera sido traumático. Esa era la concepción tan errónea. Y solo cuando yo empecé a leer los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica con relación a la desaparición forzada, fue como abrir un mundo que yo desconocía. Y ese fue uno de los intereses para ir también cerrando la película en algo más personal, porque así como yo, hay muchas personas que pueden ser víctimas y ni tienen la menor idea de que lo son, porque hemos normalizado la violencia. Dos cosas que se me vienen a la cabeza. Puedes tomar cafecito sin problema. De hecho, estamos acá en El Retiro, en el marco de un festival de cine. Entonces, pues chévere, estamos en un lugar muy, muy lindo que se llama La Liebre. La Liebre, por si algún día quieren venir por acá. Dos cosas muy potentes. Uno, hablas de la Comisión de la Verdad, y creo que son los libros de la Comisión de la Verdad donde hablan. ¿Sí? Esos serían después. Estos son como son los libros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces el que se me vino a la cabeza es la Comisión de la Verdad, que sacó unos capítulos tremendos, y hay un capítulo especial sobre niños, de los niños como víctimas, y no solo como víctimas de la violencia, sino los niños que quedan después de que sus papás desaparecen, y la violencia y el trauma que hay ahí. Mira que de alguna manera tú ejerciste implantaste una manera de lidiar con eso que no necesariamente es la mejor, que es la de omitir, sino es reconocer. Pero por otro lado, viendo la película, te debo decir que personalmente me impacté muchísimo, porque mi papá afortunadamente no murió en esas condiciones, pero murió cuando yo estaba muy pelado. ¿A qué edad tenías cuando muere tu papá? 7 años. Bueno, el mío yo tenía 11, 12. Pero yo también, es una cosa, ellos le hablan a uno. O sea, cuando uno dice, esto lo moviliza un sueño, yo te compré la idea. Sí, porque no todo el mundo la compra. Exactamente. ¿A qué le va a hablar? Sí. Yo te compré la idea porque mi papá durante muchos años me habló. Y me habló varias veces. Entonces yo parte de las razones también en las que yo me conecto con esta película es porque yo siento que por ahí hay un diálogo y por ahí hay una comunicación. Para las personas que han perdido familiares a causa de la desaparición forzada, cuando tú hablas de los sueños es como, sí, normal. O sea, es una verdad. Eso es su otra realidad, porque hay muchas maneras de comunicarse, como es en los sueños o en oraciones o revelaciones, epifanías. O sea, se desprende como un universo intangible, como no sé si místico, pero como sobrenatural. Y ha habido casos en que las personas en un sueño dicen, mira, búsqueme en tal parte y da las coordenadas, y llegan y esa persona está ahí. Uy, entonces, Dios. Al inicio yo tampoco creía en lo del sueño, mi hermana tampoco, sino que mi hermana... Como usted está inventando esta vuelta Sí, mi hermana era muy, muy, muy escéptica, pero ella me acompañó porque pues yo empecé con esto y insistí tanto, y para la comunidad indígena pues es muy fuerte lo del sueño. Para ellos es una comunicación clara. Para las madres, familiares de desaparecidos también. Entonces como que me sentí un poco aliviada de entender que no estaba como... Que podía resonar con alguien. Con alguien. Y es que yo creo que la primera vez en este espacio que siempre hablamos de qué motivó la película, qué motivó tu historia. Y pues hay gente que se encuentra el personaje y a partir de ahí cuenta la historia o recuerda cosas de su familia, pero acá hay un sueño que te motiva. ¿En qué momento esto se convierte como tal en una película? O sea, como tú dices, juepucha, ya se me empieza a unir gente, te empiezan a creer y empiezas a decir, voy a contar esto como una película. Desde el 2017, como a inicios, yo empecé a leer los tomos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Empecé ya con la claridad de que iba a ser una película con eso. Y en ese año pues empecé a buscar ya la financiación, ¿no? Para empezar la etapa de desarrollo, o sea, directamente. Y se nos fueron vinculando como diferentes personas. Al inicio fue bastante complejo como encontrar esa financiación aquí en Colombia, porque, no sé, ya llega un punto en que este tipo de historias del posconflicto, del conflicto, es como que la gente está un poco...
saturada o habituada, y a veces normalizamos un poco la situación y como que se siente que ya se habló, ¿sí? Pero siempre hay algo más que decir y una perspectiva diferente, ¿sí? O más personal desde la cual se puede abordar los temas. Entonces ahí empecé. Ahora, la principal dificultad era convencer que podíamos seguir contando estas historias. Y de otra manera también, ¿sí? Entonces, luego yo entré a hacer la maestría en cine documental y entonces la película fue mi proyecto de la maestría. Entonces, ahí ¿dónde la hiciste? En la UPB de Medellín. Entonces ahí se unieron otras voces, otros asesores, llegaron fondos de becas y ahí eso ya empezó a tomar su rumbo. ¿Cuándo llega tu productora? Que me parece que es el rol de, o sea, conseguir un productor es absolutamente importante, porque tú me imagino que al principio jalaste sola. Jalé sola un tiempo, luego tuve un productor durante unos años y luego quedé sola nuevamente y en la maestría de cine documental conocí a Sandra Tavares. Ya nos estábamos mirando desde hacía rato porque ella había hecho un proyecto transmedia que yo admiraba. Ella admiraba el proyecto transmedia que yo había hecho. Entonces ya nos estábamos siguiendo la pista. Hasta que ella fue mi profesora de producción y la verdad como que me gustó su forma, me gustó su humanidad, su profesionalismo. Y yo la verdad tardé mucho tiempo para encontrar esa persona. También habían otros productores que me llamaban la atención y tenía yo un deseo, un anhelo de que esta película se contara desde una mirada muy femenina. Entonces también ella como que tenía todos los elementos que yo quería para construir este proyecto. Al inicio estaba muy ocupada, entonces fue bastante complejo, tuve que esperarla, pero que yo sabía que era ella y yo la esperé hasta que me dijo que sí. Y la verdad fue una fortuna porque este tipo de proyectos, si bien es importante el talento del otro, es muy importante que haya gente muy humana con la cual tú puedas ser fuerte y vulnerable, ¿sí? Y puedas navegar entre esos dos roles, y con Sandra yo encontré eso. Hay dos elementos inicialmente, porque hay muchos, pero hay dos, digamos como dos motores narrativos. Ahí uno es que eliges a Juliana para acompañarte, o sea, para que aparezca en el documental, y que si bien hay una voz que permanentemente se escucha que es la tuya, también la voz de ella, como esas dos hijas que van a buscar a su padre, es importante. Y el segundo vehículo es el road movie, ¿no? O sea, es una película que tiene, voy a utilizar otra palabra de conflicto, desplazamiento, pero hablemos de movimiento mejor. Es una película que se mueve. Hay un sueño y hay un viaje. Y eso tiene unas implicaciones de no sabemos qué va a pasar. Sabemos que hay un sueño, sabemos este tipo de cosas. ¿Cómo manejas eso que te piden en las convocatorias? Escaletas, hasta guiones te piden. Claro, cada vez se pide más preciso, ¿no? Que uno tenga muy claro. O sea, la película tiene mejor dicho, ese elemento de incertidumbre todo el tiempo. La haces con la incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar. Total, se hace con mucha incertidumbre y también como con muchas claridades de cuál es como la estructura. Y a partir de ahí como dejarse sorprender de la vida misma. Entonces, si mi hermana me acompaña, porque pues yo no soy una heroína que va sola uno de los lugares más peligrosos que hay en Colombia, o sea, si bien es una zona pujante, de gente mayor, fuerte, de gente espiritual, hay algo muy hermoso en el Cauca, pues también no podemos desconocer que hay un problema de orden público muy complejo en esa zona. Entonces mi hermana mayor es quien me acompaña, y no solamente en la película, sino también en toda la escritura del proyecto. Ella es co-guionista y fue co-guionista del proyecto anterior, entonces siempre hacemos los proyectos juntas, siempre hay mucha conversación, siempre hay un intercambio ahí muy interesante entre ella y yo, y una complicidad increíble, y eso es lo que yo también necesito para poderme aventurar en este viaje a la incertidumbre, ¿sí? Claro. Entonces había, digamos, que la claridad de que estaba muy lejos, que había pare y sigas,
que había que hacer, como habían retenes también de la comunidad indígena que nos iban a recibir, o sea, como que esa estructura del viaje la teníamos clara. Y que tocaba pedir permisos. Y tuvimos permisos espirituales como durante 3 años para poder llegar a ese momento de hacer la película. Entonces, esas claridades estaban. Ya. Si íbamos a encontrar o no a mi papá, si la comunidad, la verdad, iba a estar receptiva, si por dónde iban a llegar las señales, qué nos iba a arrojar el ritual de iniciación. O sea, habían muchas cosas que no sabíamos que iba a suceder, y de hecho, pues había siempre un riesgo, ¿no? Porque estábamos indagando en una historia donde hay pues un crimen de por medio, y eso molesta a algunos o puede poner en riesgo a otros. Entonces era un tema muy complejo. Siempre estábamos como en una delgada línea de vamos hasta aquí o nos resguardamos y no nos exponemos tanto, ¿sí? Para no exponernos ni nosotros ni dejar embalados, digamos, o en problemas a las personas de la comunidad. El equipo con el que vas a rodar, ahí está, leí en nuestro amigo, se me acaba de ir el nombre. Lieberman Arango. Lieberman Arango, ¿cómo se me va a ir Lieberman, por favor? Saludos, Lieberman, que por ahí está en un episodio rápido que hicimos en Gente que hace cine. Lieberman se une ahí como director de foto, pero me imagino pero hay momentos en que yo siento que estás tú con la cámara también. ¿Ese viaje lo hacen ustedes solas o él los acompaña? ¿Cómo funciona? Es un viaje que hacemos como en varios momentos. Algunas veces mi hermana y yo solas, otras veces Lieberman y la sonidista Eloísa Arcila. También queríamos... ¡Ay, Eloísa! Saludos también a Eloísa. Queríamos una mujer en esos roles donde generalmente hemos visto hombres durante muchos años, y Eloísa nos acompañó con toda su sensibilidad y su escucha, y entonces estábamos ahí, ¿sí? Estábamos... entre... No importa que suenen las campanas. Bueno, que suenen. Yo era como... No, que la realidad nos habite. Estamos hablando documental. O sea, muy lindo. No lo inesperado, la sorpresa, la vida. Entonces, sí, estábamos ahí. Hicimos ese rodaje así. Mi hermana y yo teníamos una cámara y Lieberman tenía su cámara. Entonces hubo muchas escenas, hubo muchos momentos donde grabamos mucho, mi hermana y yo solas, y eso pues ya en montaje fuimos tomando decisión, mezclando, ¿no? Como de que Lieberman, de hecho en algún momento teníamos como que la cámara de nosotras tenía un tamaño específico en la imagen, y la de Lieberman tenía otro, y luego dijimos vamos a mezclar todo eso. Y finalmente eso fue lo que hicimos. Y ya pues alguien que tenga pues una mirada más... súper transparente. Yo creo que para la gente es transparente eso. La vulnerabilidad. Yo creo que es un proyecto absolutamente vulnerable. O sea, y sobre todo tú te expones como... Me imagino que lo sabías desde el principio o cada vez lo fuiste descubriendo también, porque es una película en la cual... Ahorita decías algo, no sabemos si lo vamos a encontrar, pero definitivamente encontraste muchas cosas. Encontré muchas cosas y claro, había un temor muy grande de exponerse y de exponer la vulnerabilidad, como lo mencionas. Por eso al inicio la película empezó siendo más para hablar de otros, pero cuando fue avanzando y tuvimos las asesorías, cuando hice la maestría, era como... pero ¿quién era tu papá? ¿Pero cómo son ustedes? Y empecé yo a aparecer un poco más, pero sí está ese temor de mostrarse demasiado, y más como que mi hermana y yo venimos de una familia muy, muy alegre, de reírnos todo el tiempo, de estar haciendo chistes, y esta vez era como, wow, yo no sabía qué va a pasar. Y justo también, tanto Lieberman como Eloísa fueron como invitados a ser parte de este proyecto por su humanidad también. Yo no conocía a Lieberman personalmente, pero había visto sus películas, y luego quise conocerlo, y una conexión muy especial, y yo supe que con él podía ser yo. Entonces, y sabíamos que habían unos momentos donde yo no iba a poder dirigir, y así fue. Habían momentos donde, wow, como que me sobrecargó el dolor, y él tomó sus decisiones. O en momentos en que Eloísa solita grabó sonido por un buen rato, y nos permitió luego tejer, ¿no? Como desde esas sensibilidades de ellos, y acompañarme también ellos en ese proceso. O sea que es un equipo pequeño, son ustedes dos, Sandra,
Lieberman y Eloísa, fundamentalmente. Además, fundamentalmente, sí. Luego tenemos otras personas que nos acompañaron. Siempre, cuando estábamos en la comunidad, teníamos una persona, un acompañante NASA, ¿no? Que siempre estaba con nosotros diciéndonos, aquí no, aquí sí, aquí se guarda la cámara, siempre como siendo ese puente entre nosotros y la comunidad. Un productor de campo de comunidad. Tuvimos productor de campo en comunidad NASA y tuvimos productor de campo en el territorio afro también, ¿sí? Porque tú vas a ir a un cañaduzal a grabar solo con esta cara de citadina, o sea, no. Entonces sí tuvimos en las dos áreas diferentes personas que nos acompañaban. También conocimos a alguien muy especial que hacía parte del tejido de comunicaciones NASA, que nos acompañó con la foto fija en la comunidad, y también era como un soporte, una persona que entendía y que nos respaldaba también ante la comunidad. Bueno, entonces, ya tocaste un tema que quería que llegáramos, y es porque es un viaje cuando tú presentas a tu papá como un afro y ustedes como con ascendencia afro, y se van a un territorio donde conviven afros e indígenas, y que finalmente es un territorio víctima del conflicto. Uh-huh. Eso también te lo fuiste encontrando con una realidad tremenda de ir y filmar allá, ¿no? Sí, definitivamente, y como hacer más conciencia también de la importancia de la unión de pueblos y de la unión de mundos, ¿sí? Mi hermana y yo somos afrodescendientes de ciudad, mientras que mi papá era un hombre afro de la ruralidad. Entonces, y a partir de ahí él se comunica con la ruralidad de la comunidad indígena NASA. Y entonces eso fue algo muy hermoso, pero que yo no tenía la conciencia de, no, normal, pues trabajaban, pero en el momento en que fuimos a hacer la película hubo muchos problemas interraciales entre pueblo afro y pueblo indígena. Entonces, por temas, digamos que un poco más grandes, ¿cierto? Que tiene que ver con los cultivos de caña, que tiene que ver, bueno, con un proceso de recuperación de la madre tierra que tiene el pueblo NASA. Entonces eso hizo que ellos estuvieran enfrentados un buen rato. Entonces ese enfrentamiento que estaban teniendo esos dos pueblos hermanos nos hizo pensar en la importancia, como en lo valioso de ese encuentro de mi papá con ellos, y que trabajaron juntos, y por eso en la película quisimos dejar como varias mensajes de pronto más simbólicos de la importancia de trabajar unidos, ¿no? De unir fuerzas y de que se unan los mundos, el cielo, la tierra, lo onírico, lo real, lo afro, lo indígena, la ciudad del campo, la oscuridad que se devela con la luz. Entonces es una película que invita a ese diálogo constante. Hablaste de lo onírico. Esos recursos, aquí estoy haciendo spoilers estéticos. Sí, inventémonos esa categoría. Sí, y es que yo te decía también que yo sentía poesía en los textos. Digamos como que hay una narrativa epistolar. Sí, la sentí. Tu papá te habla desde los sueños y tú le hablas a él con las palabras, pero además hay unas imágenes que son construidas muy poéticamente. Eso, digamos, claro, cuando tú viajas estás pendiente del documental, del registro, pero hay un momento en que tienes que decir, oiga, sería muy chévere representar esto con este emplazamiento, con tu hermana caminando en medio de un cañaduzal y una polvareda que entra, no sé. ¿En qué momento tú como directora decides empezar a construir eso, o tienes que hacer nuevos viajes? ¿Cómo funciona eso? Fueron varios viajes, realmente, muchos de investigación, aunque estaban pues como supeditados al tema de orden público, ¿no? Y a los permisos, porque para poder llegar ahí, pues yo tuve que ir primero a una asamblea para que todos votaran, luego después de esa asamblea pude ir al resguardo para que todos votaran, así. Eso es un tema en que hay votación. Si todos están de acuerdo, se pueden hacer ese tipo de películas. ¡Qué esfuerzo tan berraco! Ah, sí. Casi que un año estuve, ya había ganado un fondo buenísimo, había dejado mi trabajo en ese momento que estaba de jefe de programa en la Facultad de Comunicación en la universidad, y estaba esperando ya con todo lo que uno anhela, ¿no? Sí. El dinero, el tiempo, la claridad. Sí. Ah, no se podía porque no había podido ir a la asamblea, la movían, luego entonces que habían cerrado una vía, que había que irse por otra que era muy peligrosa, y así estuve un
un año a la espera, pero mientras tanto uno iba pensando, puliendo, escribiendo, enviando convocatorias, pero sí fue como todo un tema bastante complejo. Entonces, en ese proceso iban llegando las ideas, más desde esa, como para construir esa perspectiva poética, y luego cuando viajamos y ya como vivimos los rituales, llegaron otras ideas, porque la idea, o sea, porque el hecho de que tú, claro, cuando estás ahí, cuando te conectas con algo más allá de lo que estás acostumbrado en la ciudad, pues llegan otras, pero no todo se puede hacer al mismo tiempo. Entonces luego viajamos nuevamente Lieberman y yo, luego viajamos Lieberman, mi hermana y yo, sí, como fuimos en varios momentos a construir, porque fue una construcción de lenguaje y son unas apuestas realmente, porque quisimos más conectar como con la emoción, con lo sensorial, con las entrañas, y que eso fuera lo que quedara tanto en audio como en imagen y en el montaje. Y es que, claro, hay una cosa que creo maravillosa del documental, y es que el documental, a pesar, no digo, que conlleva supuestamente este tema de casi que como nació el documental, que es yo registro lo que sucede, ¿no? Incluso el verité. Pero incluso en esto que es tan verité, o sea, tu documental habla de la búsqueda de una persona que ha sido víctima y vas a unos territorios que existen y todo. Igual hay una construcción, digamos, como hay una ficción que se plantea ante el espectador, y es que lo que uno siente es que tú sentiste ese sueño y vas y haces un viaje hacia allá. Pero lo que de pronto el espectador no se da cuenta es de todos los otros viajes que tienes que hacer para contar ese un solo viaje que aparentemente es documental, pero finalmente es como la ficción que propones tú para contar esa historia. Digamos que el viaje oficial que atraviesa la película, ese sí se hizo tal cual, ¿sí? ¡Ah, qué chévere! Ese se hizo tal cual. Lo que hablamos como que fuimos en otros momentos fue a grabar más que todo las imágenes del paisaje, las apuestas ya como más poéticas, con otra perspectiva, ¿sí? Entonces es una combinación entre como un cine más directo, espontáneo, que responde a la sorpresa, con unas imágenes que son pensadas, cuidadas, preparadas, construidas desde nuestra perspectiva para generar pues como unos comentarios visuales, o para conectar con otros conceptos, para conectar con las emociones, ¿sí? Entonces es donde la memoria, como la experiencia y la emoción, cobran vida a través de esas imágenes y a través del paisaje principalmente. Eres montajista también de esta película. Bueno, ¿cómo te fue con eso? Pues fue una casualidad. Sobre todo el verte. Sí. Y ¿qué tanto uno dice, voy a dar un segundito más de este plano tan cerca mío, por ejemplo, en el que me estoy exponiendo de esta manera? ¿Qué tanto cuento? Porque creo que hay muchas cosas que suceden en audio y video y en imagen en cámara. Y también hay otras puestas interesantes de conversaciones que uno escucha como por fuera, pero en plano hay otras cosas en las conversaciones, digamos, con las comunidades. ¿Cómo te fue con el montaje? ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue? Pues mira que yo vengo de la fotografía documental. Entonces, cuando hacemos fotografía documental, pues, o sea, mi primer trabajo fueron 6 años de hacer fotografías a mi abuela y su casa. Entonces, yo tuve muchísimas fotos. ¿La abuela que aparece en el documental? Otra abuela. Esta es la abuela paterna, esta fue mi abuela materna. Ya. Y yo hice ese trabajo durante 6 años y luego yo hice un máster en fotografía documental en España. Se llamaba Nueva Realidad, Nuevo Documentalismo Fotográfico. Entonces ahí la verdad se sembraron las semillas para lo que ahora estoy haciendo. Y ahí fue como una conexión con la realidad desde la subjetividad y desde una mirada muy autoral. Y en ese momento, en una clase de edición fotográfica, la idea era que de esos 6 años pudieran salir 15 fotos. Entonces me pusieron a imprimir todas las fotos pequeñitas, las que ya yo había escogido. Yo imprimí 300 en una mesa grande y ahí fuimos descartando. Esta no por esto, esta repite por esto, con esto ya tenemos este lenguaje, esta se conecta con esto. Y ahí llegamos a 15. Entonces esa clase lo que hizo en mí fue como sembrar elementos luego para hacer el montaje de una película, porque yo ya no me enamoro de, ay, esto tan bonito, esto lo hicimos, pero ¿cómo no va a quedar? Y te acuerdas todo, y uno se enamora de todo lo que pasa por fuera de la foto. Eso. En cambio, en mi caso no es, funciona, no funciona, está narrando algo, me está diciendo, ya se narró con la otra,
voy sacando, voy dejando. La verdad no hay como esa cosa romántica de dirección, de es que tiene que quedar, no. Y todo fue muy conversado con mi hermana, que también ella tenía una distancia, ¿no? Entonces yo le iba mostrando las secuencias, ella me iba conversando y también tuve la oportunidad de tener una asesora increíble que se llama Andrea Chignoli y Andrea iba revisando el montaje cada tanto. Entonces eso a mí también me permitió tener esa otra mirada, ¿sí? Una mirada bien externa y a partir de ahí como generar esta construcción. Entonces me fue muy bien, me sentí comodísima y como te dije, quiero ser montajista de películas documentales de otros autores. ¡Qué chévere! Encontré una pasión y otra razón de estar en el mundo. 2025 se estrena y cuando uno empieza a ver todo el recorrido de mercados y de becas que ha tenido la película, pues son como 2 años, o sea, como 2022, 2023, 2024, dándole. Sí. Para una directora una directora con la productora van las dos, sí, o con tu hermana, no sé cómo habrán sido los diferentes momentos. ¿Cómo es eso de volver y contar? O sea, para ti no es la primera vez, este proyecto cada vez está más gordo, ha avanzado de tal manera, pero para la persona que en una mesa, en un one-to-one se está sentando, es su primera vez y tienes ese horrible momento de contarle en unos cuantos minutos una historia que es absolutamente, o sea, que solo tú sabes el esfuerzo que lleva detrás y que depende de 1000 factores. Cada persona se enamore de tu proyecto para que aporte con algo, para que produzca algo. ¿Qué piensas de ese recorrido que es tan fuerte? Pues ha sido muy hermoso realmente, sí. Es complejo porque pues obviamente cuando narro esta historia pues hay momentos donde me conecto con un dolor y voy al descenso del dolor y Sandra me da un abrazo o mi hermana está ahí, se activa. No, eso es muy fuerte, pero yo he tenido pues acompañamiento terapéutico durante todo este proceso, he tenido como muchas claridades de saber que esto se está haciendo es para sanar, para seguir adelante, entonces eso me motiva un montón y como que soy muy consciente de que el otro que está frente a mí pues no conoce nada, entonces yo debo encontrar la manera de que rápidamente pueda conectarse con ello y no solamente con la película sino con una problemática que tenemos a nivel nacional, porque generalmente esos procesos se han dado fuera del país, donde hay personas que me dicen ¿qué idioma se habla en Colombia? Sí, ¿dónde queda Colombia? Sí, gente de Indonesia o gente de Mongolia que me ha dicho, pero ¿cómo así? ¿Por qué tu película es poética y política si es tan familiar? ¿Sí? ¿Por qué la desaparición forzada tiene un tinte político? Entonces, la verdad a mí me parece una gran oportunidad esto que me ha pasado para reflexionar, ¿no?, sobre la violencia, la normalización de la violencia y la oportunidad y la posibilidad de seguir adelante incluso cuando hay una herida muy difícil, ¿no? Y que de pronto cuesta sanar, pero hay que seguir adelante. Entonces tomo todo ese recorrido y todas esas conversaciones con la gente como justamente esa posibilidad de avanzar. ¿Cambió en algún momento? O sea, ¿la película fue cambiando todo el tiempo en ese recorrido? ¿O la película siempre tuvo la misma esencia? Cambió muchísimo. Primero como desde una mirada más externa, luego sí tenía un tinte muy triste, súper down durante unos años y luego una de esas asesorías y fue como en esas también terapias, fue como no, o sea, súbale un poquito. Vamos. Y fue como, uy, eso cambió bastante, como wow, bastante. Fue como un giro de 180 grados a algo muy hermoso que yo encuentro muy hermoso. Espero que todos los que la vean también. También descubrimos en la comunidad. O sea, ahí terminó, ¿cierto? Como que ya traíamos una idea, lo fuimos descubriendo como este lado de hecho, pues, como un spoiler es que la canción de la película dice, o sea, te llevo en mi corazón, ¿sí? Y eso fue algo que ya veníamos como pensando y la película en el rodaje, cuando estuvimos en la comunidad, lo terminó de cerrar. Entonces fue muy hermoso porque fueron grandes hallazgos que encontramos también en el rodaje. La gente dice que la película se encuentra en el montaje y lo que yo considero es que le encontramos la esencia de lo que habíamos imaginado, lo que estábamos como pensando durante años atrás en ese rodaje.
Ahí fue donde... Fue revelador la comunidad. De hecho, durante el rodaje hay nuevos sueños y nuevos diálogos con tu papá. Total, ajá. Y la interacción con la comunidad fue una cosa como un reveladora también. Bueno, no podemos decir qué encuentra Ángela en la película o qué encuentra el espectador en la película, pero yo sí quisiera preguntarte a ti, ¿qué encontraste? ¿Cómo respondo para no hacer spoiler? A ver. Pues pueden haber sido varias cosas, sí. Un par de las que hayas encontrado. Bueno, ¿qué encontré? Que a veces uno se traza una ruta y tú vas creyendo que vas a encontrar exactamente lo que tú te trazaste. Y esta película lo que me invita es a darme cuenta que hay unos grandes tesoros que uno va encontrando que no son necesariamente esa idea que creíste que era lo que estabas buscando, ¿sí? Esa es como una. Y también como que algo que encontré es que en comunidad, que cuando nos unimos es más fácil todo. Es como el gran hallazgo que encontré haciendo la película y como tal en la película, ¿sí? Como esa red, la red en general, como que permite que todo se apacigüe un poco y que todo lo difícil tenga como un matiz, no sé, como una esperanza, como una luz, una posibilidad de resolverse. Viene este 2025 y generalmente nosotros hemos hablado con películas que ya se están estrenando. Aquí hay toda una expectativa acerca de qué va a pasar cuando la película esté en una sala y cuando la gente esté en salas. ¿Qué se te viene a la cabeza de eso? ¿Hay algún tipo, con Sandra han hablado de mostrarla en las comunidades? O sea, ¿qué han pensado de toda esta nueva etapa que viene para la película? Que es otra película de alguna manera, ¿no? Que es ya la película sola hablándole a la gente. Claro, es como que ya uno la suelta, porque uno todos estos años estuvo ahí ajustando, y ahora es como que la suelto y ella solita entabla una conversación. Pues inicialmente nos interesa poder mostrarla como en los festivales como que nos acojan, ¿sí? Y luego queremos trazar una ruta para universidades, para colegios, que ya sea un elemento para ahondar con jóvenes, ¿sí? Sobre este tema. Y luego también ir a los territorios. Ya nosotros pudimos ir a la comunidad indígena a compartirles a ellos la película, a las personas que participaron en ella, ¿no? Y ahí siempre hay un temor de cuál va a ser esa recepción. Hicieron un primer screening para ellos. Un screening para ellos. Es decir, ¿usted se siente bien? ¿Usted se siente identificado? ¿Usted siente que esta película va en concordancia con los valores de ustedes? Y la respuesta fue que sí. Entonces, para nosotros, la verdad, ese fue como el mejor festival, el de mayores estrellas. Check. Entonces, ese sería como ese punto de partida. Luego queremos ir a hacerla una grande, así con la comunidad, así como con fiesta y todo. Esa era solo para los que participaron. Pero luego, si es una pública, y poder ir a territorios afroindígenas para hablar de esto. Y principalmente, obviamente, hablar de la búsqueda, pero también es hablar de la importancia de que nosotros nos unamos, ¿sí? Esta es una película que, si bien es un dolor saber que hay un familiar desaparecido, es una película que se centra en la persona que se queda a la espera. Entonces también pensamos hablar con las organizaciones de familiares de desaparecidos sobre eso que nos mueve, que nos moviliza tanto y que a veces que uno se siente como tan solo, ¿no? Y tan incomprendido. Entonces, también como poder conversar sobre lo que hay aquí, porque a veces como que te toca ser fuerte, y hay que ser fuerte, pero también puedes llorar, también puedes ser vulnerable, también puedes no querer buscar durante un tiempo, eso también es válido, y ese es uno de los mensajes que queremos llevar con esta película. ¿Qué le dices a ese pelado que está, o ese pelado, esa persona joven que está de pronto como tú hace unos años empezando a pensar en su primer proyecto y lo quiere hacer documental, y que no sabe por dónde arrancar y que no sabe probablemente el camino que toca empezar a recorrer? Tu película era una road movie, pero es que todo esto es una road movie, ¿sabes? Sí. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que confíe en su intuición,
que confíe en su perspectiva, porque van a llegar muchas personas que van a creer que la película se debe hacer de una forma o de otra, y a veces te pierdes en ese camino. Yo creo que hay que tener una escucha muy humilde, atenta, para poder mejorar. Yo tengo mucho agradecimiento. También un asesor de montaje que nosotros tuvimos, con el que cerramos la película, Rubén Mendoza. Y fue espectacular ese cierre con él, y se escuchó mucho, porque con Andrea hicimos una parte, luego yo avancé sola un buen rato y luego cerramos con Rubén, y todas estas personas trajeron unas lucecitas tan espectaculares a eso que yo tenía en mi corazón. Entonces, creo que es muy importante poderse referenciar a nivel teórico, poder llevar eso a la práctica, poder ver qué se ha hecho con respecto a ese tema, para que no creas que estás descubriendo el agua tibia, y luego conectarte contigo. Y a partir de ahí, trazar esa ruta y apostarle a esa forma, a ese contenido que está en tu visión, sin temor a que a veces pueda gustar, pueda no gustar. Yo creo que sí hay que escuchar, pero hay que hacer unas apuestas donde uno es fiel con uno. Wow, ¿qué es lo más complejo? ¿Y cómo saber qué es ser fiel con uno, o qué es ser fiel a lo que uno quiere? Porque creo que también en algunos momentos sentías que con todas estas asesorías y todas estas voces hablándote, ¿estabas dejando de hacer la película que querías? Mira que no. Lo complicado es eso. Con mis asesores fue espectacular, y cuando yo guardé la película mucho, que no se la mostré a nadie mientras nosotros trabajábamos en ella, y luego, mira, fue una cosa increíble. Tuvimos varios asesores muy, muy bien escogidos, y casi que todo lo que nos dijeron yo lo pude ejecutar fácilmente en el montaje. De pronto, cuando me pude haber como perdido, y es que había unos momentos donde los fondos no tomaban la película. Entonces, entonces tú dices, ¿será que lo que estoy haciendo no es bueno? ¿Será que lo cambio? ¿Será que le doy una vuelta? Pero eso, para que un fondo escoja una película, son tantos factores que ahí es cuando yo digo que hay que conectarse con uno y seguir, porque si cada vez que un fondo te rechaza, cambias la peli, ahí sí te recontrapierdes, más que las asesorías, en mi caso, ¿cierto? En mi experiencia. Y cuando un fondo que yo esperaba, que es otra de las cosas que te dije en algún momento, y era que a veces tú crees que vas buscando una cosa y que lo que te va a funcionar es eso, y la vida te presenta otra espectacular, hasta mejor. Y hay que aprender a verla también, hay que aprender a recibirla. Y eso nos pasó a nosotros con los fondos, ¿no? Como que habían unos que nos decían que no, y luego llegaban unos espectaculares que era un sí, pero un sí con los brazotes abiertos y un empujón donde uno como que, bueno, esta perspectiva que estoy planteando sigo, ¿sí? Y no como, como tal y tal, me dijo que no, ¿será que cambio? Es más que todo eso lo que yo quiero decir. No sé si hacer esta pregunta. ¿Te sigue hablando tu papá? No. Ya no. Yo siento que la película permitió cerrar algo que yo llevaba así como obstruido acá en el pecho, y eso ya se liberó. Eso es muy fuerte. O sea, es liberador, pero al mismo tiempo muy fuerte. Sí. Pero yo me siento tranquila, y me parece que él ya está tranquilo, porque antes era como una angustia, una cosa, una espera, una desazón, Yo cuando veía a las madres buscar durante tantos años y las veía así, yo no entendía, porque como yo no estaba conectada con mi realidad, pero ahora que yo me conecté, yo entiendo qué es lo que se siente, solo que yo ya estoy más tranquila. Qué bonito. Ángela, muchas gracias. A ti porque tú, pues tú te conectaste con esta peli. Estamos en esta conversación también porque Mauricio nos dio un hermoso premio, y ese premio tiene que ver con la promoción de la película, la comunicación de la película. Que tú existas es muy importante para la industria del cine, ¿sí? Como te decía, a veces pensamos que lo importante es una cosa, y que existan personas como tú, con el cual uno haga sinergia, el cual crea y el cual sea un altavoz de lo que se está haciendo. Es vital, eres muy importante en todo este circuito, así que muchas gracias. No, gracias a ti por este espacio tan bonito y tan conmovedor. ¿Listo? Ay, qué hermoso. ¡Abajo!